Hola, un saludo de paz y buen vivir para mayor gloria de Dios. Mi nombre es Alirio Cáceres Aguirre, diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá, actualmente profesor de la Universidad Minuto de Dios. Yo quiero prestar este servicio académico con mucho gusto, con mucha alegría a la Universidad Católica de Trujillo, en este importante curso virtual sobre el cuidado del ambiente. Un saludo muy especial de todo corazón a la hermana Adelia, al profesor Luciano y a todas las personas que entre bambalinas han organizado este importante espacio académico sobre un tema que es trascendental para la humanidad. Quiero poner en juego para hablar de cambio climático una mirada ecoteológica en la cual voy a fusionar mi formación como ingeniero químico, como educador y como teólogo, de tal manera que les puedo ofrecer en dos momentos. Primero, una mirada panorámica de cuáles son las bases científicas y las explicaciones acerca de esta situación tan grave que pone en vilo la supervivencia de los seres humanos y a esta actual forma de vida. Y en un segundo momento, explicitar la posición de la Iglesia en la doctrina social de la Iglesia a través de Laudato Si y algunos ejemplos de cómo las organizaciones religiosas estamos respondiendo a este fenómeno. Entonces, en primer lugar, quiero aclarar qué es lo que hay detrás de la expresión ecoteología. Ecoteología significa un diálogo entre ecología y teología, entre la razón y la fe, entre la ciencia y la conciencia. Y la hemos definido como un pensar, un sentir, un actuar sobre las relaciones entre Dios creador y su creación, entendiendo que los seres humanos hacemos parte de esa creación, al igual pues que todo el entorno, todo lo que generalmente se llama naturaleza y que es obra creada por Dios. La ecoteología entonces busca eh, explicar, comprender los argumentos, las creencias, los imaginarios religiosos, especialmente el sentido de lo sagrado, respecto a las prácticas ecológicas o ambientales, pero también hacer que el sector religioso y las organizaciones creyentes tengan un compromiso más decidido en el cuidado del ambiente. Entonces, nos preguntamos hoy qué está pasando, por qué pasa lo que pasa, y al menos hay tres caminos de interpretación. Un camino que llamaríamos la ecología, el logos de tratado, de estudio, de sentido acerca de la casa, del hogar. Edgar Morin dice que estamos en un camino de la ciencia ecológica a la conciencia ecológica, y hoy en día sabemos que el Papa plantea una ecología integral que justamente responde a esa multiplicidad de factores. Nos situamos en la ecoteología por la pregunta respecto a lo sagrado y transitamos hacia una ecosofía, una sabiduría de vivir y convivir en la casa común, en el oikos, en el hogar. Y por eso aparece ahí una dimensión mística, ecológica, que va más allá del conocimiento de la ciencia empírico-analítica, trasciende a una razón simbólica y a un sentido profundo del existir. Por eso hacemos una correlación entre estas cuatro preguntas que han surgido en mi trabajo de grado en la maestría en teología en la Pontificia Universidad Javeriana, dirigido por el padre Jesús Andrés Vela, de feliz recordación, y eh, la encíclica Laudato Si encontramos como un paralelo. ¿Qué está pasando en nuestra casa? ¿Por qué pasa lo que pasa? Capítulo 1, capítulo 3. ¿Dónde está Dios mientras pasa lo que pasa? Es una respuesta que aparece en el capítulo 2 de la encíclica y en el comienzo, final del capítulo 6. Y la misión frente a lo que pasa está en el capítulo 4, capítulo 5 y el principio del capítulo 6. Entonces, vamos a lo primero. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa lo que pasa? Entonces, una clave es ubicar que el cambio climático es apenas uno de los grandes 9 factores que se han detectado como los límites del planeta. Y en ese sentido, pues tiene mayor importancia y mayor relevancia en las decisiones de los gobiernos y en el ámbito periodístico, pero no es lo único que está en juego por el estilo de vida que hemos asumido como civilización. Allá aparecen elementos, por ejemplo, la acidificación de los océanos, el ciclo del nitrógeno, del fósforo, el mismo uso del agua,
la diversidad funcional de la biosfera, están en una situación de grave incertidumbre. Es lo que algunos han llamado la entrada al antropoceno. O sea, la centralidad de la actividad humana está transformando radicalmente y posiblemente en forma irreversible todo nuestro entorno. Y por eso tenemos una gran responsabilidad también de transformar y recrear y restaurar el daño que hemos hecho. Es importante siempre ir a la etimología, a la epistemología, ¿qué hay detrás de las palabras? La palabra clima tiene que ver con inclinación, la inclinación del sol, es una palabra de origen griego, y tenemos que diferenciarla, por ejemplo, del tiempo, si el tiempo está seco o el tiempo está lluvioso, con pronóstico a 24 o 48 horas. Hay una variabilidad climática, digamos, que es propia de los fenómenos naturales, lo estacional, los cambios por un u otro factor. Estamos hablando propiamente de cambio climático como aquellas situaciones más sistémicas que pueden ser atribuidas a la actividad humana en forma directa o indirecta y incide en el clima, que es ese fenómeno natural en donde confluyen elementos como la temperatura, la humedad, la presión, la lluvia, el viento y otros. Entonces, hoy en día tenemos, digamos, clima como tal, cambio climático, y se está hablando de un caos climático e incluso de una emergencia climática, como la declaró el Papa el 14 de junio de 2019. Aquí aparece una visión mucho más compleja, mucho más interactiva de los factores que están en juego dentro del cambio climático, desde un punto de vista más meteorológico, y habría que hacer una precisión entre calentamiento global, efecto invernadero y gases de efecto invernadero. El calentamiento global del planeta es un aumento de la temperatura media y es también calienfriamiento, según dice Gustavo Wilches Chaus, porque así como aumenta drásticamente la temperatura, se enfrían y están causando, digamos, estragos en la forma de vida que ha sido habitual. Se habla del efecto invernadero, el efecto estufa, como cuando se tienen los plásticos para acelerar la producción, por ejemplo, de flores o de vegetales, y eso mismo es lo que mantiene la vida en el planeta. El planeta Tierra no sería habitable de la manera que nosotros la conocemos si no tuviera un colchoncito, una manta, una cobija, decimos aquí en Colombia, que es el efecto invernadero. Lo que pasa es que se ha acelerado, se ha exacerbado por causa de la producción de unos gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, como el metano, el mismo vapor de agua, unos clorofluorocarbonados, y entonces hay un efecto invernadero natural y un efecto invernadero que va más allá de los promedios establecidos. No necesariamente una cosa va de la otra, hay que distinguir, por ejemplo, calentamiento global y cambio climático o emergencia climática, que es lo que nos ocupa. Acá aparece una descripción más detallada de los gases de efecto invernadero, que espero que ustedes la puedan mirar después con calma en el PDF de esta presentación. Hay que entender que en la naturaleza hay ciclos, hay circuitos de la vida. En concreto, digamos, el más destacado es el ciclo del carbón. Eh, el carbón, a través de la fotosíntesis, eh, los, eh, los seres humanos producimos CO2, los árboles nos hacen el favor de convertirlo en oxígeno, pero el oxígeno es lo que hace, lo que genera la combustión de los materiales, y si los materiales son derivados del carbón o del petróleo, son hidrocarburos, carbón e hidrógeno, generan unas emisiones que son las que se cubren la atmósfera y generan ese efecto invernadero que lleva a un calentamiento global del planeta, y ese calentamiento global es lo que ocasiona el cambio climático que estamos estudiando. Es importante pues ver cómo acá hay un juego entre lo que los sumideros de carbón,
o sea, que los integran al suelo y los atrapan, evitando que causen tanto daño en la atmósfera, y las fuentes emisoras. Hay fuentes de descomposición natural, em, las mismas, el ganado produce también una cantidad de gases de efecto invernadero, más lo que hemos dicho, la producción industrial que ha utilizado como combustible básico estos hidrocarburos que tanto afectan el problema que estamos ahora estudiando. Entonces, acá hay un asunto clave y es que entender que aumentan las emisiones de los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, estamos hablando acá del carbón, y disminuyen los árboles, que son los que nos hacen el favor de convertir el carbón, el dióxido de carbono, en oxígeno para la vida. Entonces, la gravedad del problema está en que producimos más gases de efecto invernadero y estamos destruyendo la base de resiliencia, de resistencia, de defensa natural. Entonces, son dos problemas que van de la mano y que están contribuyendo a la gravedad de lo que estamos viviendo. O sea, hay mediciones, hay indicadores, por ejemplo, la huella ecológica, conocida también como la ecohuella o la huella ambiental. Hay también la huella de carbono, que son mediciones de la cantidad de gases de efecto invernadero que una persona, que una organización, que una ciudad, que un país está generando, y eso nos lleva a unos indicadores climáticos. Por ejemplo, estamos hablando que la cantidad de partes por millón de CO2 permitida en la atmósfera sería de 350. Ahorita estamos por encima de los 400 partes por millón. Por eso hay una organización que se llama 350.org, que está dedicada a hacer conciencia y gestión e incidencia política para que no superemos esos estándares. Pero también se está hablando que la temperatura media del planeta, 2 grados centígrados, pero la proyección es que podemos estar entre 3 y 4 grados centígrados, lo cual sería un desastre. Las organizaciones religiosas estamos planteando que se trabaje sobre una idea, una meta de 1.5 grados centígrados como referencia. Y lo que aparece allí son eh, gráficos que nos muestran cómo ha sido la concentración, por ejemplo, en partes por millón a lo largo de la historia, y cómo ha aumentado la temperatura, por ejemplo, en los últimos 60 años, cada vez en una curva creciente. Tenemos otra forma de medición, que es también el sobregiro, la cantidad, digamos, de recursos o bienes que la humanidad, que cada vez somos más personas que consumimos más, y estamos entonces agotando la posibilidad de vida en el planeta. Generalmente, al 2018 y 2019 era el 1 de agosto, o sea, todo lo del año nos lo consumimos en agosto, que hay 4 meses que estamos en sobregiro. Este año, por la pandemia, se detectó que fue el 22 de agosto, lo cual es supremamente grave porque es como una familia que gasta más de lo que tiene y empeña la posibilidad de que los hijos o las futuras generaciones puedan sobrevivir. Esto va en contravía con lo que se ha denominado el desarrollo sostenible, perdurable en el tiempo. En la siguiente parte, entonces les voy a hablar un poco de esos actores protagonistas, como quien habla de los límites del planeta desde Estocolmo. Hay un panel intergubernamental, ya les voy a explicar. Simplemente les invito a que se tomen una pausa, un respiro, y puedan cantar, por ejemplo, con Cirineo Cum, esa canción tan hermosa que habla que todo está interligado, como si fuésemos todo está interligado en nuestra casa común. Todo está interligado, todo está conectado, todo es relación. Eso es importante tanto en la ecología como en la teología. Es importante en la perspectiva ecoteológica. Todo está interligado, todo es relación, también en el clima.
perdidos se ven los mares, montañas, ríos y valles en un lindo amanecer. Lo mismo que por las tardes se tiñe el cielo de rojo cuando empieza a oscurecer. Nuestro cielo está iracundo por el daño irremediable que causa la humanidad. La explotación indebida destruye la ecología ambientalista y social. Ahora ya no es lo mismo, la polución es por culpa del desarrollo industrial. Son las multinacionales que arrojan tantos desechos sin un control especial. Por favor hagamos algo, esto es un SOS, pongámosle voluntad. Los químicos son a diario el alimento en la mesa de toda la humanidad. Los residuos nucleares se esparcen por el espacio, es un desastre total. El deshielo de los polos, por el recalentamiento, la tierra se va a inundar. El ozono que nos queda, tenemos que protegerlo, es un tesoro vital. Porque el Edén que Dios hizo era nuestro paraíso, perdió su bello ideal. Ahora ya no es lo mismo, la polución es por culpa del desarrollo industrial. Son las multinacionales que arrojan tantos desechos sin un control especial. Por favor hagamos algo, esto es un SOS, pongámosle voluntad. Los químicos son a diario el alimento en la mesa de toda la humanidad. El clima se ha vuelto loco, se ha perdido el equilibrio, es la triste realidad. Bueno, entonces vamos continuando con esa explicación, una mirada ecoteológica sobre el cambio climático y el calentamiento global. Y para entender cuál ha sido el rol protagónico de la Iglesia Católica, hay que entender un poco el proceso de la historia. Aquí hay protagonistas, no hay actores, como por ejemplo Naciones Unidas, que en 1972 convoca a una primera cumbre de la Tierra en Estocolmo, Suecia, sobre el desarrollo y el medio humano. 20 años después, en 1992, en Río de Janeiro, se realiza otra gran cumbre de la Tierra, que va a ser muy importante para el tema que nos ocupa. Después, 2002, Johannesburgo, Sudáfrica. 2012, otra vez Río de Janeiro, por eso se llamó Río más 20. Las Naciones Unidas entonces establecen un grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, el IPCC, que cada 5 años debe presentar un informe. Ahora acostumbra a hacer adelantos y recientemente salió y les enviaré como aporte el que sale para agosto 2020. Y tenemos las COP que son la Conferencia de las Partes, que es el órgano supremo de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Estamos hablando que hay un primer intento en 1979, luego en 1995 ya se establece la primera COP en Berlín, y tendríamos que citar, por ejemplo, que la huella ecológica data de 1996, este indicador que hace una analogía entre la cantidad de tierra que se requiere para sostener el estilo de vida
La huella de carbono, que es una versión similar, pero solamente pensando en las emisiones de gases de dióxido de carbono, es de 2007 y el ya mencionado estudio de los límites del planeta, del cual uno de los factores críticos es el cambio climático, es de 2009. Entonces, son datos recientes. En realidad, la preocupación de la ciencia está todavía emergiendo y está en discusión. Y lo importante es que para 2015 el Papa publica la encíclica en junio, 6 meses antes de la COP21 en París. ¿Y por qué? ¿Cuál es la importancia de la COP21 en París? Que ya se agotaba el tiempo de vigencia del protocolo de Kioto, que a su vez había sido sugerido en Río de Janeiro en 1992, acordado en 1997, pero sin mucho éxito. Se puso en marcha porque primaban más aspectos económicos y financieros. De todas maneras, el Papa marca, digamos, una tendencia en cuanto como jefe de Estado presenta Laudato Si como una reflexión no solamente técnica, sino también ética, espiritual, política, buscando el bien común. Había estado también hablando ante Naciones Unidas en septiembre de 2015, en Estados Unidos, incluso ante el mismo Congreso de Estados Unidos, tratando de incentivar a este acuerdo que se logró y que se considera histórico, también porque se moviliza el movimiento interreligioso dentro de esa gran ciudadanía, esa sociedad civil, y logra presionar, logra realmente incidir en que se logren esos acuerdos. Entonces tenemos una ventana, un periodo entre 1995 y 2015. Son 2 décadas de infructuosos diálogos, muy costosos viajes, que no logran llegar a un acuerdo y lamentablemente, pese a lo interesante del Acuerdo de París, a la fecha son resultados muy tibios, porque incluso Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París, ha negado por razones económicas eh, la posibilidad de implementar esas tasas y esos mecanismos para que la humanidad minimice la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera y por tanto regule, controle la temperatura y las partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Aparece entonces Laudato Si y es importante algunos datos para ubicar la encíclica. Laudato Si, un nombre en umbro de la región de Umbría, un italiano antiguo en el medioevo, es un cántico, un himno de Francisco de Asís que menciona 8 veces esa expresión. Alabado seas mi Señor, laudato, alabado, sí, con ese apóstrofo, es un cántico de maravilla al Creador por la creación, habla del cuidado, curar, sanar, atender, y la casa común, el planeta Tierra, como un sistema, como un techo en el cual convivimos creyentes y no creyentes. Y es interesante porque los periodistas vendieron la encíclica, la anunciaron como la encíclica del cambio climático, pero en realidad lo que propone es parte del cambio climático y propone un cambio humano. No es la encíclica verde en el sentido clásico de la flora y la fauna, sino que es multicolor, en el sentido que habla de tecnología, de economía, de política, de cultura, de espiritualidad, de educación. Y no se queda en temas fragmentados, sino que utiliza todo este paradigma de la complejidad para hablar de una ecología integral. Una ecología donde todo está conectado, todo está interligado, lo social y ambiental siempre van de la mano. La ecología ambiental tiene que dialogar con la ecología económica, social, cultural y de la vida cotidiana, con unos principios éticos del bien común, de la justicia entre las generaciones, y finalmente la ecología integral es Francisco de Asís, su espiritualidad, su sentido de vida, donde no separa el amor a Dios del amor a los pobres, la búsqueda de la paz interior y el amor también a toda la obra creada, el entorno. La encíclica, recuerden que tiene 6 capítulos. Ya hemos dicho que el primer capítulo, el tercero, responde a la pregunta ¿qué está pasando y por qué pasa lo que pasa? Que el capítulo 2 explica dónde está Dios mientras pasa lo que pasa, igual que el comienzo del final del capítulo 6, y hace una propuesta
desde la ecología integral, unas líneas de orientación y acción fundamentadas en el diálogo y en el establecimiento de políticas, y una educación ecológica y espiritualidad ecológica que responden a las raíces de esta situación que está viviendo. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? El Papa divide como en 3 grandes bloques en esos 7 numerales. Hay un bloque netamente de una ecología ambiental que tiene que ver con contaminación y cambio climático, agua y biodiversidad. Otro bloque que tiene que ver con lo social, con lo humano, el deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación social, la inequidad planetaria. Y hay un bloque que estaría más en una ecología profunda, en una ecología de la mente, que obviamente también es humana, en donde hace una crítica a la debilidad de reacciones del Estado, del mercado, del sector religioso, del sector educativo, de los medios de comunicación, porque, como hemos mostrado, son 20 años de infructuosos esfuerzos para lograr un acuerdo ante la gravedad de la crisis planetaria expresada en términos del clima. Y eso mismo el Papa lo atribuye, que lo que está pasando en la Casa Común es que no nos ponemos de acuerdo, tenemos diversidad, disparidad de opiniones, y eso recuerda el porqué, la importancia de la etimología, de la epistemología, de mirar detrás de las palabras. Que hay detrás de la palabra paz, desarrollo, ecología, iglesia, igual que hay detrás de la palabra clima, cambio climático, variabilidad climática, caos climático, emergencia climática, para el caso que nosotros estamos trabajando. En algunos elementos sobre qué dice Laudato Si en esos 4 numerales respecto al cambio climático de manera expresa. O sea, el clima es un bien común. Es muy importante esa dimensión y un llamado a tomar conciencia de la necesidad de los cambios de estilo de vida, de producción, de consumo, para enfrentar los síntomas, pero también las causas que son humanas de esto que sucede. Destaca que todo lo que sucede es basado en un patrón de desarrollo que hace uso intensivo de los combustibles fósiles, pero también de unas prácticas en los usos del suelo, deforestar para cultivar con monocultivos, grandes extensiones, con pesticidas, agroquímicos, eso acentúa el problema. En el número 24 y el número 25 el Papa visualiza que hay unos impactos, unos efectos muy, muy grandes, sobre todo a la biodiversidad y a los bienes mismos de la creación que van a ser destruidos, pero también a gran parte de la población que está dependiendo del mar o está cerca a él. Y si se derriten los casquetes polares, aumenta el nivel del mar y por eso también la cantidad de masa que es evaporada y la posibilidad de tormentas tropicales y huracanes en la zona del Caribe. Para el Papa es muy importante el efecto en los pobres, ¿no? Afectados por este calentamiento y reconoce que no es un aspecto solamente técnico la mirada que debe ponerse sobre el cambio climático, sino que tiene una dimensión ambiental, social, económica, distributiva, política. Y ya veremos más adelante cómo en la ecología integral incluye la dimensión ética, incluye, digamos, la dimensión espiritual. También plantea finalmente que hay necesidad de impulsar el desarrollo de políticas para minimizar la cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera y buscar como otros modelos de producción y de consumo. Plantea, por ejemplo, la necesaria transición a fuentes de energía renovable, a inversión en formas de producción y transporte que consuman menos energía y requieran menos cantidad de materia prima, y también la incidencia en construcción y saneamiento de edificios para mejorar la eficiencia energética. En última, lo que el Papa está planteando es una conversión ecológica, entendiendo que lo ecológico es integral, es decir, tiene que ver con la familia humana dentro de la casa común, que debe convertirse en una cultura del cuidado, es decir, pasar de la casa al hogar, y eso implica una conversión de una cultura del descarte que se expresa en que el mundo es un basurero, un inmenso depósito de porquería, que los seres humanos tratamos como basura, nos descartamos, nos desechamos, y pasar a una cultura del cuidado que consigo mismo,
con los demás, con el resto de la obra creada, que es también una manifestación de ese cuidado, de la amistad, del vínculo con Dios. Entonces aparece Laudato Si dentro de una biblioteca que no puede faltar para entender la crisis y las soluciones que tenemos a la mano en este antropoceno. La Carta de la Tierra, citada en numeral 207, es muy importante como principios éticos de rescatar, reconciliarnos con la Tierra. La Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible en diálogo con Laudato Si. Ya veremos lo importante que es esto en la práctica. El CELAM ha escrito Discípulos Misioneros, Custodio de la Casa Común, Discernimiento a la luz de la encíclica Laudato Si, que ya de por sí marca como una ruta de nuestra posición. Ser discípulos misioneros de Jesús implica ser custodio de la casa común y discernir los signos de los tiempos a partir de los elementos de la encíclica. Y recientemente nos ha dado a conocer la exhortación postsinodal Querida Amazonia, que incorpora las conclusiones del Sínodo de la Amazonía, no solamente para pensar las dimensiones de la conversión en términos ecológicos, sociales, culturales, pastorales, sino también los sueños para la Amazonía y para todas las Amazonías del mundo, de la casa común, un sueño social, ecológico, cultural, eclesial, que marca entonces como esa dinámica, que no es solamente la Iglesia Católica. En la COP, después de la COP 21, ha surgido todo este movimiento de reflexión de qué podemos hacer los creyentes por el cuidado del ambiente. Y por ejemplo, esta página que muestra cómo se vive el cambio y motivaciones de prácticas de los líderes religiosos y las comunidades religiosas y espirituales a lo largo del planeta, han optado por tres aspectos: reducir el uso de energía, el transporte ecológico y la dieta, de manera que se minimice el impacto como ciudadanos creyentes frente a esos gases de efecto invernadero. Entonces voy a contarles en un plus adicional de otro video qué se puede hacer, qué se está haciendo en este año Laudato Si, en este tiempo de la creación, para responder como católicos, laudatosificar, vivir Laudato Si como un mecanismo, como una manera, como una ruta para contribuir a la solución de esta emergencia climática que pone en vilo la supervivencia de la humanidad. Entonces ya continuamos, otra pausa activa y con mucho gusto vamos a seguir.